tome decisiones. Por supuesto que lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, tiene un impacto en los precios, pero no todos los países están como el Perú. Se sabe manejar el proceso, se sabe manejar con medidas inteligentes y no con este gobierno que es un pato rengo. Veo que en las redes, mientras estoy hablando, preguntan ¿qué es un pato rengo? Es una denominación que se le conoce a un presidente cuando ya sigue estando en el cargo, pero pierde total posibilidad de tomar decisiones, que no sabe qué hacer, porque ya está por irse. A los presidentes, cuando ya hay un presidente electo que los va a reemplazar, se les llama pato rengo porque son presidentes, pero ya cojean un poquito porque no pueden tomar decisiones. Lo que no es normal es que el presidente de la República, en solo 8 meses de su gobierno, ya sea un pato cojo, ya sea alguien que su presidencia se ha deteriorado muchísimo, que ha perdido toda credibilidad, la gente no lo respeta, la gente no le cree, y cada vez hay más gente pensando que el problema tiene un nombre, Pedro, y un apellido, Castillo. Este señor no da la talla. Y entonces, luego de una sesión en el Congreso donde prácticamente, como les decía, ¿qué era esa reunión en el Congreso? Nada. Y lo que ocurrió fue que había un presidente sentadito y donde todos los congresistas lo escueleaban, le decían qué hay que hacer. Escuchaba hasta algunas declaraciones, unos comentarios ahí, como el de la congresista Flor Pablo, y lo que le decían es, presidente, al gobierno no se llega a aprender, hay que tomar decisiones, reúnase de gente. Y eso también valía, por supuesto, para él mismo, que era un presidente que se ve, que no sabe qué hacer y está llevando al país a un descalabro. Y luego que todos los congresistas lo escuelearon, le dijeron lo que querían decirle, cómo gobernar. Y entonces lo que ocurrió fue que el presidente dijo, tengo algo que decir, voy a derogar el decreto de el toque de queda. Escúchelo cuando lo diga. Eso no significa que aprovechando de una movilización o un derecho constitucional, también nosotros como Estado avalemos algunas actitudes que van más allá del derecho constitucional, como el bloqueo de carreteras, como apedrear, por ejemplo, un domicilio, la propiedad privada, atentar contra la propiedad privada, las instituciones públicas y las instituciones privadas. Y en ese marco debo anunciar de que a partir de la fecha, a partir del momento, vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad que corresponde a la tranquilidad del pueblo peruano. Eso es lo que quería anunciar, señora presidenta. Muchas gracias. Sí. Bien, entonces como dijo que tenía que firmar esa norma, ese anuncio, decidió irse del Congreso y todos le dijeron en ese grupo de trabajo que no sé qué cosa era, junta de portavoces con el presidente, eso no está instituido en ningún lado. Dijo el presidente, pues me tengo que ir. Y la señora Alba, la presidenta del Congreso, le dijo, presidente, pero que le traigan acá la norma y usted la puede firmar. No, yo dijo, tengo que irme rapidito a Palacio de Gobierno porque ahí tengo que firmarlo. Fue tan penosa la situación que nunca tenía que firmar nada. Yo leí un comentario del abogado Pereira, Roberto Pereira, que decía, ahí no hay que firmar nada, el presidente se ha escapado simplemente. Y fue una vergüenza. Vean el documento, al final, el peruano, más tarde, nunca hubo norma derogando, porque esa norma se extinguía sola al final del día. Simplemente el presidente se corrió porque no puede sostener una reunión en el Congreso por más de 1 hora o 2 horas, no llega a concentrarse, se pone tenso y se va. Es otra expresión de un presidente que absolutamente no da la talla para el cargo. Y entonces se fue corriendo y quiero que vean esa escena de cuando el presidente se va del Congreso, otra vez. Retirarse está en su decisión, porque las firmas ahora son digitales. Porque creo que toda la Junta de Portavoces de la mesa directiva agradecería que usted esté en esta reunión. Presidente, usted está en todo su derecho de retirarse si así lo considera. Nosotros seguiremos escuchando a los ministros y para llegar a soluciones concretas. Puede continuar con su exposición.
Bien, luego se quedaron los ministros en una sesión que conversaron como 2 horas. La verdad que tonterías, porque simplemente exponían planes de gobierno, que son los que van exponiendo a cada rato, pero no hay nada que se materialice en una acción concreta de políticas públicas. Este gobierno va a la deriva y el país va a la deriva gracias a Pedro Castillo. El Congreso es muy malo, por supuesto, pero acá no lo están empujando del Congreso, no lo empujan desde las empresas, no lo empujan desde la derecha. Es un gobierno que se tropieza solo al caminar y se va quedando cada vez y cada vez más solo. La ineptitud de Pedro Castillo le está costando al país y el país se está cansando. Y los temas económicos suelen ser los que al final deciden muchas cosas. Y es un gobierno que no tiene una manera inteligente, preparada de enfrentar la situación económica. Por supuesto que los precios suben porque hay un incremento de commodities como el petróleo, los fertilizantes, y eso influye en el costo de los alimentos, etcétera. Pero eso no pasa en todos los países. Lo que está pasando es que el gobierno no sabe manejar las cosas y el gobierno promueve que no crezca la economía. La economía no va a crecer al 3 como ya, al 3.4, como decía el Banco Central. Va a crecer muy poco porque la inversión privada va a ser 0% de crecimiento. Esto afecta el crecimiento, afecta el empleo y la gente lo va a sentir. Y esto es culpa de Pedro Castillo. Es culpa de ministros que no saben parar y explicar las cosas y pelear con él. Pero finalmente el que decide y el responsable es Pedro Castillo, que está muy perdido. El país le ha perdido respeto a Pedro Castillo y creo que ya es cuestión de días. ¿Qué quiero decir? Cuando la gente se molesta y lo que pasó ayer sale a las calles, esto arranca y es difícil determinar en qué momento se produce el gran estallido, ¿no? Yo ya que puede ser la próxima semana, puede ser dentro de 6 meses, pero esta presidencia que estamos viendo, tal como está ahora, no puede durar 4 años más, no da. Y el país no está bien que sufra eso. Tiene el señor Pedro Castillo que irse. Pedro Castillo y su presidencia está ya en el patíbulo y con esto me refiero a que está ya en su proceso de salida y que por dónde puede venir, pues va a haber creatividad en estas cosas, pues cómo ocurrirá. Un día el señor Castillo tomará un avión y se va a Venezuela o a Bolivia, se escapa como Fujimori lo hizo ya hace 22 años y entonces seguramente entrará un ratito Dina Boluarte o no entrará alguien en el Congreso, si es que ocurre antes de julio entra Alba o si entra después, si se produce la caída, entra otra persona y se organiza una elección presidencial y general. Y ahí hay que presionar a un Congreso que además es cómplice de lo que pasa porque no hace control político. Y esto es lo que se requiere para marcar al gobierno. Y lo que va a acabar ocurriendo es que la gente, la calle, va a presionar al sistema político para ir a un adelanto electoral, que nada garantiza que salga algo mejor, aunque yo creo que ya peor que Pedro Castillo, imposible. Hacia eso vamos, va a haber mucha turbulencia, pero a veces es mejor al mal paso darle prisa, es mejor un final de horror que un horror sin final, que es lo que estamos viviendo con esta presidencia calamitosa.